Bien, vamos a dar inicio entonces al evento que nos convoca el día de hoy. Les doy la bienvenida desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Facultad de Educación. Para nosotros es un gusto contar con la presencia de todos ustedes. Este es el último evento que estamos organizando desde la Facultad de Educación. Como bien saben, los que nos acompañan todos los meses, mensualmente hemos venido trabajando un tema, ya sea del área de educación básica regular o de educación superior. Agradecemos la presencia de quienes nos han acompañado en todos los meses y esperamos que el día de hoy entonces esta última temática que está centrada en las investigaciones en la docencia cierre, digamos, con broche de oro esta etapa que hemos iniciado. Vamos a iniciar este evento con la presentación de la red Estrado, que va a estar a cargo de la doctora Magali Robalino. Ya muchos de nosotros conocemos. Ella es jefe de la oficina de UNESCO en Lima, representante de UNESCO en el Perú. Ha sido especialista responsable del sector de educación en la oficina de UNESCO en Quito, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela. Ha ocupado diversos cargos a nivel nacional e internacional, entre ellos especialista regional de educación en la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. Ha sido coordinadora general del Programa Regional de Políticas Docentes, consultora en UNICEF, Convenio Andrés Bello y varios ministerios de educación en la región, entre otros. Entonces recibimos con fuertes aplausos a Magali, quien nos hará la presentación de la red Estrado. Muchas gracias, Liliana. Buenas tardes con todas, con todos. Agradecer la invitación de las universidades que hoy están conformando la red Estrado en Perú para hacer una presentación breve de lo que es la red como el espacio para abrir este evento que ha sido convocado por estas universidades con el propósito de empezar a discutir temas relacionados precisamente con los aspectos que la red aborda. Vamos entonces a hacer una presentación breve. Aquí están los colegas que pueden después responder preguntas si es que ustedes tienen necesidad de información mucho más específica. Y empezar mencionando que la red Estrado es la red de estudios sobre trabajo docente. Esta es una red que se creó en 1999 frente a un conjunto de condiciones que se estaban dando en los escenarios en América Latina, en los escenarios educativos, asociados a reformas educativas que tenían un denominador común en los años de los 90, y es que los docentes estaban ausentes de los cambios educativos. Este grupo de trabajo, este grupo de investigación, toma la decisión de conformar la red como una manera de relevar el valor de los docentes, pero sobre todo relevar en relación a las investigaciones, a los estudios, al aporte de conocimiento sobre el papel de los profesores y profesoras en los cambios educativos. Y por eso es que el propósito de la red es contribuir a la consolidación del campo de estudios sobre trabajo docente a partir de diferentes perspectivas y disciplinas. Por lo tanto, hay que mencionar que esta es una red que tiene múltiples entradas, múltiples enfoques. Sin embargo, hay un aspecto que une o que articula estos enfoques y tiene que ver con el reconocimiento del protagonismo de los profesores en los cambios educativos, en las reformas educativas. En este sentido, la red aglutina a investigadores latinoamericanos y además a colaboradores, también investigadores de otras regiones. Es por lo tanto, Estrado, una plataforma para la articulación de investigadores y de investigaciones, y en eso llamar la atención de ustedes, porque ahora van a ver algunos estudios que se van a presentar a continuación de esa intervención, que precisamente empiezan a colocar el tema del trabajo docente como un objeto de estudio. Y cuando hablamos de un objeto de estudio, estamos hablando, por supuesto, de procesos que ocurren en las instituciones de educación superior, pero también en procesos que se pueden ir generando de investigaciones en grupos de trabajo, en grupos de estudios, en redes de docentes, y por eso la importancia de la presencia de ustedes aquí. Es por lo tanto una red que contribuye a la generación de conocimiento y que coloca 2 o 3 temas que son centrales como parte de este contexto.
Uno de estos es que en la región, a partir de los fin de los 90, comienzos de los 2000, de manera más fuerte, empieza a ocurrir algunos cambios en los temas de cómo se comprende la calidad de la educación. Si antes la educación, bueno, ahora también hay parte de eso, pero en general hoy pensamos que la educación de calidad es aquella educación que asegura un aprendizaje para todos y todas en términos de inclusión, de equidad, de eficiencia, de igualdad, en fin, desde lo que se llama enfoque de derechos humanos. Y este es un cambio importante que empieza también a interpelar a los procesos de cambio que no incluyen a los maestros y maestras, que no incluyen a los directores, que no incluyen a los investigadores y que además no solamente estamos hablando de profesores de básica, estamos hablando también de todos los niveles, incluyendo la educación superior. Es decir, este es un tema importante porque no hay posibilidad de cambios educativos, ni de reformas educativas, ni de construcción de políticas efectivas si no se incorpora al factor docente, que es un factor central. Estos son, por lo tanto, los temas que abordan o las líneas de investigación de la red Estrado, y ustedes ahí pueden encontrar una variedad que va desde procesos de condiciones de trabajo, regulaciones de la carrera, formación docente, políticas, en fin. Este es un PowerPoint que ustedes pueden llevarse, que se les puede enviar también, como para que tengan una idea de que es un campo de trabajo muy amplio y sin embargo poco abordado. Si es que ustedes revisan las tesis de grado en las universidades, varios de los colegas están aquí, trabajan en instituciones formadoras de docentes, los temas alrededor de los cuales giran las tesis o las investigaciones son siempre procesos más disciplinares, didácticos, que está muy bien, currículo, en fin, pero el tema del trabajo docente, del ethos docente, es un tema que está o ausente o débil en las agendas de investigación de las instituciones de educación superior e incluso de algunos centros de investigación. Entonces, de ahí la importancia de esta conformación de la red Estrado en el Perú, que es una conformación reciente. Decía que es una red latinoamericana, tiene una coordinación a nivel latinoamericano. Actualmente las coordinadoras de esta red son Dalila Oliveira de Brasil y Miriam Felferber de Argentina. Dalila viene de la Universidad Federal de Minas Gerais y Miriam de la Universidad de Buenos Aires. Y por otro lado, hay redes en cada uno de los países y la conformación de las redes varía mucho dependiendo de las condiciones de cada país. Puede haber una coordinación colegiada y este es el caso de Perú, dado que Perú ha tomado la decisión a través de algunas instituciones y algunos investigadores de constituir la red Estrado en el Perú, el capítulo peruano, la red peruana, como ustedes quieran llamarle. Y en esta red, en esta coordinación, se encuentra en este momento la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Aquí está Liliana, que presentó el evento, vicedecana de la facultad, que es parte de esta coordinación. Está la Universidad Nacional de San Marcos, mayor de San Marcos, y ahí está el doctor Inga, y está también Cantuta. Aquí precisamente tenemos a la colega directora de posgrado en la Universidad La Cantuta. Está también el Consejo Nacional de Educación, ahí le faltó un espacio. Está el consejero Jorge Jaime, de rama magisterial, también es parte de esta coordinación. Y si ustedes pueden darse cuenta, aquí hay un elemento que es importante en la red, es que articula investigadores y organizaciones docentes e instancias que están ocupándose del tema docente. En el caso de las instituciones formadoras de docentes, esta preocupación es clarísima, esta vocación es clarísima, pero también está la Comisión de Desarrollo Docente del Consejo Nacional de Educación, que preside el consejero Jorge Jaime, y está la de rama magisterial, que es una organización que ustedes la conocen bien, muy asociada a los temas docentes. Aquí solamente los países que conforman la red, como ven ustedes, la mayor parte de países latinoamericanos y también países de Europa y de otras regiones. Estas son las estrategias a través de las cuales funciona la red: estudios, investigaciones, encuentros nacionales, encuentros internacionales y publicaciones, porque no solamente se necesita generar conocimiento, hay que difundir, hay que circular conocimiento. Ya hay varios seminarios internacionales que ya se han realizado. Ustedes tienen ahí la información de todos los que estamos en el 10º seminario ya. Y por otra parte,
una característica de la red, y esto creo que vale la pena llamar la atención, es esta necesidad, esta capacidad de generar conocimiento a través de múltiples publicaciones que están además accesibles en la página de la Red Estrado, que está ahí. Esta es la dirección donde ustedes pueden encontrar y bajar todas estas publicaciones y toda la información de los seminarios y de los estudios que se han realizado. Y creo que en breve vamos a tener también una dirección para la coordinación de Perú. Bueno, yo cierro con eso, agradeciendo el hecho de que me hayan permitido presentar la red, dado que me hayan pedido presentar la red, dado que yo coordiné, fundé la Red Estrado en Ecuador, que es mi país, y por otro lado participo del grupo de estudios de trabajo docente en la universidad en la cual obtuve mi doctorado. Anunciarles, y esta es una muy buena noticia, y este es un evento que inicia precisamente este proceso de organización del encuentro internacional, del seminario internacional de la Red Estrado, que va a ser en Lima. Y este también es un reconocimiento a la capacidad, a la potencialidad que tienen las instituciones que están actualmente motivadas y comprometidas con la formación de la red en Perú. Y esto va a ocurrir en Lima, en agosto, en el 2018, el próximo año ya mismo. Y en la sede van a ser las dos universidades, la peruana Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con el apoyo de todas las instituciones que conforman la coordinación, pero de todas las instituciones y de todas las personas e investigadores que están interesados en ser parte de la red, en colaborar con la red y en promover estudios sobre trabajo docente. Bueno, creo que esta es básicamente la presentación que quería hacer. Agradecer a todos, invitar a todos a constituir esta red, a consolidar esta red. Hay un campo fundamental por el cual creo que muchos estamos apostando por el protagonismo de los docentes. Muchas gracias y paso la palabra a Liliana. Muchas gracias, Magali, por habernos ilustrado y presentado la Red Estrado. Como bien lo señala Magali, el próximo año tendremos el evento organizado por las universidades con el apoyo de UNESCO también. Y entonces se abre una interesante línea de investigación en el Perú que tiene que ver con el trabajo docente, que en realidad, como bien lo ha señalado Magali, todavía los trabajos son muy incipientes, ¿no? Entonces creo que es un buen momento, además, porque la coyuntura nos invita, para no decir nos obliga, a que podamos identificar el trabajo docente, ¿no? A continuación, entonces, vamos a iniciar el bloque de ponencias. Para ello les pedimos, por favor, que sus celulares estén en modo no sonoro. Cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos para presentar los temas que a continuación voy a señalar. Y en primer término vamos a tener la ponencia del doctor Gonzalo Pacheco. El doctor Gonzalo Pacheco es el director de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es doctor por la misma universidad, magíster en ciencias en la Universidad Nacional de Ingeniería y bachiller en economía en la Universidad San Martín de Porres. Economista con amplia experiencia en investigación educativa. Además, ha escrito diversos libros y artículos de revistas científicas sobre los aspectos económicos de la educación pública y es asociado al foro educativo. El tema, la ponencia, perdón, que Gonzalo nos va a presentar es efecto potencial en la formación docente de la sociedad del conocimiento. Recibimos con fuertes aplausos. Bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Mis primeras palabras, por supuesto, son de agradecimiento a la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor, perdón, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, a la Red Estrado, que viene desde tiempo atrás desarrollando el tema sobre el trabajo docente. En esta oportunidad yo he decidido compartir con ustedes un trabajo de investigación que lo vengo desarrollando desde hace aproximadamente unos 7 a 8 años. Yo agradezco, por supuesto, también a mi alma mater, la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, por la posibilidad de pensar con mucha libertad. El título de la ponencia es Efecto potencial en la formación docente de la sociedad del conocimiento.
Quisiera decir que el punto de vista que voy a presentar tiene un ángulo disciplinar muy en particular. Me refiero a la vertiente de la llamada economía de la educación, que de fines de la década del 50 viene paulatinamente desarrollándose en el mundo académico y que ya tiene impacto en las definiciones de las políticas educativas. Por lo tanto, les pido por favor la mayor amplitud de ideas para poder entender esta propuesta. Este es un trabajo de carácter teórico que intenta revisar los límites a una propuesta. El punto de partida es reconocer, sin duda, de que estamos en un mundo en pleno cambio y que la matriz del cambio está amparada en el conocimiento. Esta metáfora de la ciudad del conocimiento es muy potente, pero que en términos rigurosos implica el posicionamiento de un factor dentro de la economía. En el año 1959, el maestro Augusto Salazar Bondy inauguraba el año académico en la Facultad de Educación. Y entre otras cosas, él afirmó lo siguiente: una educación satisfactoria es patrimonio solo de los países y las culturas en expansión. Al mismo tiempo, en el MIT, en la Universidad de Chicago y en la Universidad de Columbia, connotados investigadores empezaban a explorar y a sentar las bases de lo que hoy día se conoce como la teoría del crecimiento económico. Dicho de otra manera, se sentaron las bases para tener una lectura acerca de la noción del tiempo. A partir de ese momento, los economistas empezaron a razonar en términos de diferenciar el tiempo, el corto y el largo plazo. Esta lectura acerca del tiempo es importante para poder entender el posicionamiento que va a tener el conocimiento. El conocimiento solo funciona en sociedades que admiten como premisa el largo plazo, como eje de temporalidad. No funciona en otras sociedades. Y el otro aforismo tiene que ver con un proverbio japonés: la educación es tarea de 100 años, lo cual implica para el caso peruano el trabajo que viene desarrollando, entre otras organizaciones, y principalmente el Consejo Nacional de la Educación. El Consejo Nacional de la Educación intenta hacer de la política educativa una política de Estado. Y eso es un punto importante para entender el sentido del tiempo que yo pienso desarrollar. Quisiera compartir con ustedes algunos trabajos de investigación desarrollados por colegas, de tal manera que me sirvan de base para formular 4 problemas de investigación. El primer trabajo está ubicado en el año del 2005 y le pertenece a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Este trabajo, titulado "Los profesores importan", lleva a cabo un estudio diagnóstico acerca de la manera como es que se viene desarrollando la educación a partir de un eje que vertebra la manera de analizar el trabajo educativo. Está centrado en los rendimientos educativos a través de las pruebas PISA, es decir, las habilidades para la vida. Y entre otras cosas, el trabajo nos informa a través de los resultados que existen un conjunto múltiple de factores que influyen en el aprendizaje. Por ejemplo, habilidades del estudiante, las expectativas, la motivación y el comportamiento, los recursos familiares, las actitudes y el apoyo que recibe el estudiante, las habilidades de los pares, la organización escolar, recursos y clima escolar, estructura y contenido del currículo, habilidades, conocimientos, actitudes y práctica del profesor. Llevado a cabo el trabajo de investigación, la OECD concluye acerca de lo siguiente: que la mayor fuente de explicación de las variaciones de los aprendizajes lo encontramos en las características de entrada del estudiante. Es decir, los antecedentes familiares, la capacidad económica de la familia, entre otros factores, son variables que pueden darnos a entender de por qué hay tanta variabilidad en los rendimientos académicos o en las pruebas de conocimiento tipo de habilidades para la vida. La otra conclusión que revela el estudio a nivel ya del aula es que el trabajo del docente es un trabajo importante para poder entender las variaciones en los rendimientos académicos. Por supuesto que este es un estudio de multianálisis, múltiple nivel jerárquico. Subrayo entonces la categoría profesor. El segundo estudio le pertenece a Magali Robalino, trabajo que fue divulgado en el año 2005, y es un trabajo que aborda el tema de la profesión docente. Y el título de su trabajo es importante porque nos da cuenta acerca de la disyuntiva que plantea Magali: ¿actor o protagonista? Creo que es una
pregunta, una disyuntiva muy bien planteada. Y a través del estudio, Magali se formula un conjunto de interrogantes. ¿Qué necesita la escuela en relación con sus comunidades y estudiantes concretos? ¿Qué debe hacer el docente en su trabajo diario? ¿Cómo desarrollar sus clases? ¿Qué metodología utilizar? Y la última pregunta la destaco. ¿Cómo distribuir el tiempo? El tiempo, como le dije al comienzo, desde una lectura de la economía de la educación, tiene una importancia significativa. No creo que esa fue la percepción que tuvo Magali tras su estudio, pero que encaja, y lo voy a demostrar en breve momento, acerca de la percepción que se tiene desde la economía de la educación. Y el aspecto relevante de su trabajo, merced a la pregunta, es destacar los roles de los docentes. Subrayo también nuevamente la categoría docente en 3 dimensiones: los aprendizajes de los estudiantes, la gestión educativa y las políticas educativas. Esto me lleva a pensar acerca de la probable división y especialización del trabajo que sugiere Magali a través de su trabajo de investigación. Un tercer estudio, y que ha devenido un proyecto de política educativa, le corresponde al Consejo Nacional de Educación. El objetivo es explícito: transformar la transformación nacional. Y esa transformación, según el Consejo Nacional de la Educación, debe tener una lectura de una perspectiva teórica: el desarrollo humano. Expresado de otra manera, la teoría de las capacidades de Amartya Sen. Entre los aspectos relevantes que presenta el trabajo, se enumeran los 6 objetivos de carácter estratégico y uno particularmente dedicado al docente, que es el objetivo número 3, que da cuenta acerca de lo siguiente: maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia, y 2 indicadores de resultados: sistema integral de formación docente y carrera pública magisterial renovada. Hay una lectura que hay algo que hacer dentro del ámbito magisterial. Un siguiente trabajo, elaborado por Ricardo Cuenca, a través del proyecto Oreal UNESCO, filial Santiago. El título de su trabajo, de Ricardo, es Las carreras docentes en América Latina. A partir de un estudio amplio, donde recupera información de varios países de la región, Ricardo llega a ciertas conclusiones. Y Ricardo dice algo que también me va a servir de base para poder hacer una proyección en torno a las expectativas que se pueden generar en torno al trabajo docente en la sociedad del conocimiento. Para que el magisterio se convierta en actor y corresponsable de los cambios educativos, se requiere algo más que ajustes salariales y programas de capacitación. Estoy totalmente de acuerdo con esa afirmación. La demostración que ha tenido a través de otras experiencias en otras latitudes da cuenta que no basta el ajuste salarial, que por sí es necesario, ni los programas de capacitación. Hay algo más que hay que desarrollar para darle sentido al trabajo docente en la sociedad del conocimiento y ver cuáles son las extensiones. Por otro lado, a través de su trabajo se solicita un desarrollo profesional del cuerpo docente y se recomienda la formación docente, la evaluación del desempeño y la elaboración o la estructuración de una carrera magisterial. A continuación, el trabajo de Juan José Díaz y Hugo Ñopo, afiliados a GRADE, una ONG muy importante, ¿no?, en la formulación de las políticas y en las recomendaciones de medidas. Bueno, ellos destacan el rol del docente en el procedimiento socio-enseñanza-aprendizaje, lo cual reafirma ciertas tendencias de carácter internacional. Plantea que la calidad de la educación se instrumentaliza con una carrera docente de carácter meritocrática. Piden incorporar a la carrera docente a los estudiantes talentosos, es decir, no cualquiera debe entrar a la carrera, no cualquiera debe tener el ejercicio profesional. Y por último, plantean como estrategia mejorar los salarios del docente del sector público, identificando los incentivos, pecuniarios y no pecuniarios, que determinen que los profesores se sientan satisfechos con su profesión y su práctica docente. Y un sistema de verificación, supervisión y evaluación a la carrera docente. Muy bien. Y hace poco el Banco Mundial ha publicado también un documento sobre el aprendizaje, la promesa por lo educativo. Y a través del documento, este organismo supranacional hace varias afirmaciones. La primera es que el aprendizaje está en crisis. Y esta conclusión se obtiene a partir de las pruebas internacionales, PISA, TEENS, PIRLS y otras más. Además, plantean acerca de las dimensiones de la crisis del aprendizaje. Los resultados del aprendizaje son poco satisfactorios.
Las escuelas les están fallando a los estudiantes y el sistema educativo le está fallando a su vez a la escuela. A través de este breve diagnóstico, pues el Banco Mundial recomienda, primero, aprender más sobre el nivel del aprendizaje para que su mejora sea un objetivo formal y medible. Segundo, basar el diseño de políticas en la evidencia para lograr que las escuelas estén al servicio del aprendizaje de todos los estudiantes. Y tercero, construir coaliciones y alinear a los actores para que todo el sistema favorezca el aprendizaje. Estas 3 recomendaciones de política educativa son, creo yo, por la importancia que tiene el organismo supranacional, a ser desarrolladas en un futuro próximo. En síntesis, lo que se está tratando de intentar a través de la experiencia recopilada es asociar el aprendizaje con el profesor. Y el profesor a través de una herramienta, la carrera magisterial. En cuanto al aprendizaje, existe evidencia para el caso peruano acerca de los resultados sobre mediciones de habilidades. En el caso, por ejemplo, de la prueba PISA en habilidad matemática, desde el 2001 extendido hasta el 2015, la verdad que al Perú, o al joven típico estudiante de 15 años, no le va muy bien. Los puestos normalmente están a la cola, a la saga. Y se pide con respecto a la carrera magisterial un atributo que también es fundamental y que comparto, la meritocracia académica. Muy bien, entonces, a partir de esta lectura, yo les propongo 4 problemas de investigación. ¿Qué es lo que he venido desarrollando en los últimos años? El primer problema lo enuncio en los siguientes términos. ¿Qué razón o razones justificarían sostener la actual división y especialización del trabajo en la institución educativa? Hay una manera, no de ahora, sino de antaño, de organizar el trabajo en las escuelas. Esta pregunta tiene que ver con un supuesto. ¿Acaso esta forma de organizar la tarea escolar es o entra en colisión con la nueva propuesta de la así llamada, y yo le digo una metáfora, la sociedad del conocimiento? Segundo, ¿podría un educador laborar en un sector que no sea el educativo sin perder su identidad profesional? Este es un debate que lo estamos desarrollando en la Facultad de Educación. Es decir, ¿están abiertas las posibilidades para que el educador o el profesor pueda ir más allá de las 4 paredes de la institución educativa? La tercera interrogante, ¿cómo se entiende el conocimiento tácito y explícito en una organización como la institución educativa? Estas categorías del conocimiento tácito y explícito ganan cada vez más espacio. Y por último, las categorías profesor y educador. ¿Qué sentido adoptarían en la economía basada en el conocimiento? Muchas gracias. Bueno, aceleremos. Entonces, lo que le voy a presentar son ideas, argumentos. Yo entiendo la sociedad del conocimiento a partir de esta ecuación. Esta ecuación tiene un nombre propio, es la función de producción, compuesta por 4 factores: T, tierra; MO, mano de obra; KF, capital físico; y KH, capital humano. Se dice que es la sociedad del conocimiento porque de los 4 factores que intervienen para poder producir una unidad de producción interna, el factor capital humano ha ganado mayor importancia relativa. Dicho en otras palabras, es un bien escaso. La sociedad está dispuesta a pagar por ese recurso. A eso yo le llamo la sociedad del conocimiento en términos de la economía. Y que el crecimiento económico, según la flecha, es la antesala al desarrollo humano. Y el desarrollo humano, por lo tanto, tiene un componente del crecimiento económico, tiene la esperanza de vida al nacer y tiene el nivel de escolaridad. Es un constructo mucho más complejo y que efectivamente ve las dimensiones de lo humano. Ahora, entre las 2 teorías, el crecimiento económico y el desarrollo humano, hay un punto de intersección: la educación. Pero que la educación, en términos de lo que se viene o lo que se está desarrollando, ha dejado de ser el indicador clave el nivel de escolaridad. Se está dando la posibilidad para que el indicador clave en materia educativa sea las habilidades para la vida. ¿Qué de común tiene la división del trabajo? Es decir, la apertura del capital humano y las capacidades, los tipos de vida. Muy bien, esta imagen representa a un grupo de personas en un centro de trabajo, que bien puede ser la institución educativa. La otra imagen corresponde a otro grupo de personas que pueden estar en cualquier lugar. La diferencia que existe con respecto a la primera imagen que corresponde a la institución educativa da cuenta que el capital humano
que presentan son diferentes entre ellos. Y en términos, a la segunda imagen es que los tipos de vidas también son diferentes. Y este es un axioma de Amartya Sen acerca de la calidad de vida. Por lo tanto, a partir de las dos teorías se concluye lo siguiente. Lo que predomina es la heterogeneidad. Los teóricos del capital humano y los teóricos de las capacidades visualizan a las personas como diferentes. Son heterogéneas. Y ese es un supuesto importante para poder entender el dictamen de las políticas educativas. El tiempo adicional lo ha programado a la institución educativa. A mí me ha llamado la atención que PISA ya empieza a recuperar información acerca del tiempo asignado, más allá de las horas de trabajo en la institución educativa. Para alguien que es economista, el tiempo implica una variable para poder entender la productividad. Y de acuerdo a la imagen que estoy proyectando, el Perú emplea mucho más tiempo que los países que se encuentran en los primeros niveles o que tienen los máximos índices de calidad de vida. Es decir, todos los países le dan un tiempo adicional, más allá de las horas de estudio. Pero entre ellos existe variabilidad. Y el Perú le da un tiempo mucho más que los países altamente desarrollados. El segundo indicador tiene que ver con un diagrama de dispersión, donde yo junto el tiempo adicional al estudio y la habilidad para la vida. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que existe una relación inversa entre el tiempo dedicado adicional al estudio y la habilidad para la vida. En otras palabras, los países que sacan las mejores calificaciones en tiempo de habilidad de vida son los que dedican menor tiempo más allá de las horas de clase. Tipos de conocimiento, y aquí ahora voy terminando. Bueno, en términos de lo que es la gestión del conocimiento, existe el conocimiento tácito y el conocimiento explícito. El tácito es el empírico, el implícito, y el explícito es el teórico racional. El tácito, por ejemplo, es aquel conocimiento que se desarrolla de manera informal cuando los grupos de trabajo se reúnen y están conversando acerca de un problema de la institución educativa, por ejemplo. Y el explícito es aquel conocimiento que está registrado en códigos reconocidos, los manuales, por ejemplo. Muy bien, ¿cuál es el objetivo en este proceso de la sociedad del conocimiento? Es llevar a que el conocimiento tácito se vuelva explícito. Aparte de ahí, esa estrategia de los grupos de trabajo o las redes. Presente y potencial futuro del profesor educador. Bueno, el profesor hace lo siguiente, en el presente. Realiza actividad en la institución educativa de corte administrativo, programa los contenidos, realiza actividad de enseñanza-aprendizaje, elabora material educativo, evalúa y realiza tareas de tutoría. ¿No es cierto? Ese es el presente. ¿Qué es lo que permite la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento? Replantear esta estrategia, por lo tanto, asignarle a cada actividad un profesor. Eso es perfectamente posible, en la medida en que existan esos indicadores y en la medida en que se vuelva el conocimiento un factor clave del crecimiento y el desarrollo. Por lo tanto, la propuesta es que el profesor, así se le conozca en la institución educativa, y cuando ese profesor rebase las 4 paredes, adquiere la etiqueta de educador, que puede ser en cualquier organización, sin perder la identidad profesional. Las conclusiones. Estas son conclusiones preliminares. La primera conclusión es que la valoración negativa tal vez indiferencia a la sociedad respecto al trabajo del profesor. Esto es discutible, pero tengo una lectura y tengo razones. Segundo, ante la siguiente pregunta, ¿no?, que formulé, que fue la segunda. ¿Podría un educador laborar en un sector que no sea el educativo sin perder su identidad profesional? Yo digo que sí, siempre y cuando el ancla de su trabajo profesional sea la denominada tecnología educativa. Tercera pregunta, ¿cómo se entiende el conocimiento tácito y explícito en una organización como la institución educativa? La gestión del conocimiento, valorado por una mayor importancia relativa al capital humano en la función de producción, exige transformar el conocimiento tácito en explícito. Y eso es válido en cualquier tipo de organización. Y la cuarta pregunta, las categorías profesor y educador, ¿qué sentido adoptarían en la economía basada en el conocimiento? El profesor abocaría en la institución educativa como ámbito laboral. El educador, en cambio, su ejercicio profesional sería transversal a las actividades económicas. Estas son las conclusiones que llevo hasta el momento y las referencias. Muchas gracias por su tiempo.
Bien, agradecemos al doctor Gonzalo Pacheco por esta interesante exposición. No voy a hacer ningún comentario porque los comentarios van a estar a cargo de Magali Robalino. Enseguida, entonces, vamos a tener la presentación del doctor Hermes Rivera, quien es doctor en Ciencias de la Educación, magíster en Docencia Universitaria, licenciado en Construcción Civil, Electricidad, profesor principal de la Facultad de Tecnología, adscrito a la especialidad de Electricidad, experiencia en formación docente, capacitador en el marco del buen desempeño docente, investigador en las áreas de currículo de formación profesional docente. Recibimos con fuertes aplausos entonces al doctor Hermes Rivera, quien tiene 15 minutos para su presentación. Bien, buenas tardes o buenas noches. Primeramente agradecer a la red Estrada, a través de la doctora Lida Asensio, que nos hacemos presente a través de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Ibaí. Los ponentes anteriores nos dan el fundamento teórico, por qué es necesario analizar el trabajo docente y la formación magisterial. Vamos a empezar mirando este gráfico. Ahí podemos encontrar todos los actores en el desarrollo académico. Desde el presidente, que da la política educativa, los maestros, los directores, los alumnos, los padres de familia, que directa o indirectamente son responsables del desarrollo de aprendizaje en todos los niveles educativos. Sin embargo, cuando analizamos, vemos que a veces se responsabilizan, nadie quiere asumir la responsabilidad. Entonces quedamos en ese círculo vicioso de que nadie es culpable de nada. Pero sin embargo, ¿cuál es el trabajo docente? Fundamentalmente es el aprendizaje en el aula. ¿Cómo enseña ese maestro en el aula? Pero para enseñar hay muchos elementos alrededor de él. Uno de los factores fundamentales que en pleno siglo XXI está cambiando permanentemente el conocimiento. El día de hoy aprendo, mañana desaprendo. Entonces en el aula, ¿cómo enseño? Me enseñaron mis maestros de esta forma. Pasaron 2 años, ya no puedo, ya es otra forma. Entonces tenemos un contexto saturado de conocimientos. Ya nos dijo, el conocimiento puede ser implícito o explícito, ¿no es cierto? Entonces, de ese bagaje de conocimientos, aparece otro elemento que se llama la tecnología. Y cuando a mis alumnos les pregunto, ¿qué son las TIC y la TAC? Ah, profesor, es una canción, ¿no es cierto? Las TIC-TAC, sí, pues, en un tiempo determinado fue eso. La tecnología de la información y la comunicación, nuestros alumnos, desde inicial, ya están jugando con tablet, con celulares, ¿no es cierto? Y a nivel de formación docente, más aún. Al otro costado tenemos el entorno laboral, que se está transformando diario, en forma permanente. Yo a mis estudiantes les digo, ¿sabes aquí? ¿Tienes el televisor a color transitorizados, a colores? Nadie lo tiene. Hoy en día todo tiene plasma y LED. Ahí está el conocimiento, mira, cómo ha cambiado. Pero yo te sigo enseñando igual, de hace 5 años. Y no he cambiado entonces. ¿Se dan cuenta? Entonces la transformación tiene que venir por ahí. ¿Qué está cambiando? El currículo del siglo XXI tiene que cambiar. Nuestro currículo ya no puede estar determinado al 100% en su formación social, en su formación profesional, ético-cultural, porque nos va a faltar tiempo. En el otro elemento dice, hay nuevos y profundos cambios que están transformando y afectando nuestras sociedades. Sin embargo, nuestro currículo nacional a nivel de educación básica regular, nosotros como maestros de educación superior, que le enseñamos cómo debe desarrollar sus actividades de aprendizaje en el aula, encontramos que hay currículos centralizados. Entonces, como propuesta debemos tener que la propuesta curricular debe ser descentralizada, mínimo regional. Unas propuestas curriculares regionales
en función del contexto y su realidad. Y ustedes son conocedores que hace poco están denunciando los textos como están escritos en el Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo podemos seguir pensando que todavía el centralismo, cuando yo quiero ese texto que voy a utilizar en Puno, Ayacucho o en la selva? Entonces tenemos que buscar, dice, una política que nos diga, ¿para qué voy a enseñar? ¿Qué cosas quieren aprender nuestros alumnos del día de hoy? Entonces, varias preguntas que nos sintetizan a una relación de pensar y actuar. ¿Cómo le hago pensar al alumno? ¿Cómo le hago actuar al alumno? Cuando en el mercado laboral de cada 10 que egresan, solo 1 o 2 están en un empleo formal. Y el 75% está informal. Y nuestra educación sigue ahí. A esto tenemos que agregar que nuestras propuestas curriculares muchas veces son netamente nacionales. Y si un alumno quiere estudiar, hacer movilidad internacional, pueden ir. Y cuando regresan, no convalidan. Porque los planes de estudio, los currículum, no están de acuerdo al contexto internacional. Entonces, por lo menos tenemos que pensar cómo integrar, no solamente nacional, regional, sino internacional, para que nuestros alumnos puedan una movilidad internacional. Entonces aparece una propuesta curricular emergente, que nace del contexto. Y aquí le decía, ¿cuál es más rico? ¿Hacer una propuesta curricular que venga de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba? Que al final quiero el resultado. Entonces, una propuesta curricular emergente tiene que salir con una paradigma o con una propuesta donde el currículum y la evaluación tienen que integrarse simultáneamente. Algunos de nosotros todavía evaluamos evaluación parcial, evaluación final. Otros, a nivel de educación básica, he visto que, bueno, es un comentario, que no sé por qué han implementado el semáforo, ¿no? Un proceso que integra elementos cuantitativos y cualitativos. Y generalmente nosotros nos vamos con los elementos cuantitativos. Y que ven las emociones, el sentimiento, las necesidades de los estudiantes, elemento cualitativo. Un currículo que integra la creatividad, lo individualizado, que se adapta a las potencialidades de las necesidades del estudiante. Un estudiante, hablamos bastante de activo, creativo, pero ¿cómo le damos esa creatividad y esa iniciativa? Entonces tenemos que ver una propuesta curricular emergente. Entonces aparecen cuatro elementos. Entonces, ¿qué contenidos voy a enseñar? ¿Y quiénes lo definen ese contenido? ¿Qué instrumento voy a utilizar para el logro de aprendizajes? Y el otro elemento, ¿cómo enseñar esos contenidos? Y aparece entonces el rol del maestro. El rol del maestro del siglo XXI, conocemos muchos de ellos, son guiadores, facilitadores, orientadores, acompañadores. Y al final, ¿qué soy? Yo le ponía ahí, soy el arquitecto del conocimiento, porque tengo que construir aprendizajes conjuntamente con mis estudiantes. Hace 10 años atrás, o 20 años atrás, hablamos lo que muchos los maestros planifican, su sesión de aprendizaje, esa actividad de aprendizaje, muchos nombres le hemos dado. Pero al final, hoy en día, se quedó consecuencia didáctica, porque hay un orden lógico en el proceso de aprendizaje. Entonces, el día de hoy, hay que ser el arquitecto del conocimiento conjuntamente con nuestros estudiantes para construir aprendizajes. Puede ser que algunos se quedan con facilitadores, ¿no? Entonces, a partir del rol, entonces, ¿cómo funciona este proceso? Tenemos que incorporar como metodología, como un enfoque pedagógico, lo que se llama las aulas invertidas. Nuestros estudiantes que se despierten a las 6 de la mañana, lo primero que hacen, prenden tablet, celulares, ven Facebook, WhatsApp, todo.
A las 8 de la mañana apagan hasta la 1 de la tarde. Y vuelven a aprender a la 1 de la tarde. De 8 a 1, entonces no hay TIC, no hay TAC. Entonces tenemos que trabajar con las aulas invertidas. Yo le decía, bueno, a un maestro hay que quitarle la moto, la pizarra. Ahora, ¿cómo trabaja ahora el maestro? Si le hemos acostumbrado a trabajar con tiza, pizarra. Entonces aparece la tecnología, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo trabajo con esa tecnología? En este tic-tac, entonces aparece una aula tradicional, que más conocimiento y al final un estudiante desmotivado. Y cuando trabaja con el tema de las aulas invertidas, el trabajo lo dejamos para casa, se integran en la fase presencial, los estudiantes trabajan en grupo, socializan, acompaña al maestro y el estudiante se va contento y feliz, porque está trabajando con los elementos que interactúan con él. Entonces, en conclusión, hablar de desarrollo significa hablar de mejora de calidad. Al inicio yo escuchaba, había 3 elementos: la equidad, ¿no es cierto?, la inclusiva y la calidad. ¿Cómo hacer esos 3 elementos que trabajan formalmente en todas las partes de las modalidades de las aulas, inicial, primaria y secundaria? Entonces, una formación docente supone entonces más capacitación e inversión para los profesores, que estaba en relación con la línea de investigación de la red. Mejores programas para las universidades, cambios importantes en los currículos de las universidades y acreditación de las carreras. Esos serían los elementos, más o menos como collage que les traigo para que ustedes lo tengan presente. Gracias. Muy bien, entonces agradecemos al doctor Hermes Rivera por esta presentación. A continuación tenemos la presentación del doctor Ricardo Cuenca, quien nos presenta la ponencia Desencuentros con el trabajo de los docentes universitarios. Ricardo es doctor en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid, España, docente principal de la Facultad de Educación de nuestra Casa de Estudios e investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos. Sus principales líneas de investigación se desarrollan en el estudio de políticas y reformas educativos. Entonces, tienes 15 minutos, Ricardo, para que puedas presentar. Muy buenas tardes. Quiero agradecer mucho la invitación de la universidad, de mi casa y de la red de Estrado para presentarles a ustedes los avances de una investigación que estamos haciendo respecto del trabajo de los docentes, a este caso a los docentes universitarios, porque hemos acumulado en los últimos años algo de información respecto del trabajo docente de la educación básica, pero en el marco de las nuevas reformas universitarias, empezar a construir conocimientos sobre eso nos parecía efectivamente interesante. Quiero partir en estos 15 minutos a organizar algunas ideas respecto de la pregunta ¿qué está sucediendo con el trabajo de los docentes universitarios en un contexto particularmente caracterizado por 2 cosas? Uno, en expansión de educación privada, que luego voy a mostrar alguna información sobre ello, y luego en un contexto de reforma universitaria, es decir, en estas 2 características particulares. Voy a dar un contexto general para luego hablar del primer desencuentro que tendríamos respecto del trabajo docente, que es un desencuentro más bien de orden académico. Luego un segundo desencuentro que más bien tiene que ver con el tema propiamente laboral y compartir con ustedes algunas reflexiones que terminan siendo nuevas preguntas sobre el tema. Vayamos rápidamente al contexto y quiero primero ubicarnos en una línea de tiempo bastante corta, teniendo acá a nuestros colegas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hablar de la universidad sería remontarnos a muchos años atrás, ¿no es cierto? Entonces es una línea bastante más corta que he querido que empiece entre el 80 y el 2001 porque la literatura reconoce a esta etapa como la gran crisis de la universidad pública peruana, ¿no es cierto? No solo porque el Perú atravesaba una de sus más profundas crisis económicas en la década del 80, sino que además, como todos sabemos, la universidad pública en el Perú fue sacudida y maltratada
por la violencia política que se vivió en la década de los 80. Entonces, problemas económicos y problemas de violencia política hicieron que entre en una enorme crisis, y es por eso que en la década extendida del 80 al 2001 se le reconoce como un periodo de crisis universitaria de la universidad pública particularmente. Pero durante este periodo surge algo que algunos autores, como nuestro colega Emanuel Burga, llama una reforma silenciosa, el inicio de una reforma silenciosa, y es que, como todos sabemos, en el año 96 se decretó el decreto legislativo 882 que permitió el lucro en las universidades en el Perú. Luego, entre el 2001 y el 2002, la literatura reconoce lo que se llama la segunda reforma universitaria. A algunos les parece un poco pomposo el nombre, pero era la idea de empezar a hacer un proceso de reforma para cambiar no solo la ley, sino la orientación de la universidad. Y siendo ministro de Educación Nicolás Lynch, conforma una comisión que está presidida por el arquitecto Javier Sota Nadal, quienes tienen el encargo de realizar un gran diagnóstico de la Universidad Peruana y proponer una nueva ley universitaria. Lamentablemente, durante el 2001 y los años siguientes, esta ley no fue presentada a debates mayores y más bien quedó como insumo para el tercer periodo, que es el que se reconoce como el de la reforma de educación superior, que inicia en el 2012 y que continúa de alguna manera hasta ahora. Entre el periodo de la reforma de educación superior, que es donde vamos a concentrarnos fundamentalmente en la presentación que sigue, marcamos un hito en el 2012 con lo que también estamos tratando de organizar como el hito inicial de esta reforma, que es la aprobación de la ley de moratoria en el Congreso de la República. A partir del año 2012 se prohíbe por 5 años, ahora en diciembre se ha aprobado en la Comisión de Educación del Congreso de la República una ampliación por 2 años de la moratoria de creación de universidades, que seguramente se va a debatir en el Pleno en los próximos días. Y con la ley de moratoria lo que se hace es suspender la creación de nuevas universidades públicas y privadas hasta no tener una nueva ley y una reforma por lo menos. En el año 2014, como sabemos, se aprueba la ley universitaria en unas condiciones muy particulares, ¿no es cierto?, por muy pocos votos de diferencia. Y en el 2015 se instala la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que marca otro hito importante porque, como vamos a ver, es el primer reflejo del cambio en el modelo de regulación de calidad universitaria, ¿no es cierto? Deja de ser una regulación, una autorregulación o regulación por el mercado para pasar a ser una regulación estatal, que es lo que genera parte de la enorme discusión alrededor de la ley universitaria. Y en el año 2007, este año, la presentación de una propuesta de ley de carrera docente para el docente de universidad pública, que es probablemente donde nos concentramos en el tiempo para discutir un poco estos desencuentros y por qué la necesidad de tener una ley de carrera para los docentes. Solamente para pasar muy rápido, desde la interpretación que hemos hecho durante toda la discusión de la ley universitaria, la aprobación de la ley universitaria en el marco de esta reforma incluyó, desde nuestro punto de vista, 3 temas que creemos son fundamentales. Uno, la rectoría del Estado en política educativa a nivel superior. Hasta antes de la ley universitaria no había ninguna posibilidad de tener una política pública, que la universidad sea materia de política pública, y por lo tanto esto genera a nivel conceptual una discusión que no terminamos de dar en el país y que bien deberíamos dar respecto de la discusión sobre la autonomía universitaria. Porque en el momento en el que hay un Estado rector de políticas universitarias, la noción de autonomía cambia. Y la idea es ahí, además, los invito a todos que están acá, que hacen investigación en educación superior, poder entrar por acá porque esto ha sido un tema poco explorado. Un segundo apuesta de la ley tiene que ver con el retorno de los fines académicos, porque hay más de un artículo y más de una propuesta en la ley en el que se generan espacios de construcción de conocimientos desde la arquitectura de las universidades, es decir, vicerrectorados de investigación o escuelas integradas de investigación, la obligatoriedad para obtener algún tipo de reporte o informe de educación, de investigación
en el cuerpo docente y en los estudios de base. Acordarán que en el año 92 se suspende la presentación de tesis para los bachilleratos y se vuelven luego bachilleratos automáticos, ¿no es cierto? Ahora es que ya se ha vuelto a regresar a presentar un informe de investigación para ello. Quienes tenemos ya algunos años tuvimos que hacer tesis de bachillerato, tesis de licenciatura y así seguir avanzando, ¿no? Un tema que no se terminó de discutir y por eso lo he puesto también en negritas tiene que ver con la tipología de universidades, ¿no es cierto? Una discusión que en el Perú no se dio. Todas las universidades tienen que investigar cuánta investigación tienen que hacer. Es posible hacer una tipología como hay en otros países. Hay universidades que solo se van a dedicar a la enseñanza y a la docencia, bajo qué condiciones y de qué manera podrían o deberían ser evaluados. Y finalmente el gran cambio de la puesta de la ley es este cambio en la regulación de calidad. Es decir, la calidad ya no va a estar regida por el mercado o por la autorregulación, sino que hay un cambio hacia el modelo de regulación estatal. Y una cosa interesante que en el Perú se ha iniciado, y no del todo, pero se ha iniciado ya, es esta idea de sistemas de aseguramiento de calidad, que es el reto que los países latinoamericanos en general se han impuesto a atender, o se han dispuesto a atender, porque en procesos de masificación muy rápida, como los que ha pasado en el Perú y en América Latina, cualquier tipo de masificación va a venir con el sacrificio de calidad y por lo tanto hay que tener más mecanismos para asegurar que esa masificación, que tiene las bondades de democratizar más la universidad, no pierda calidad. En ese contexto, voy a pasar esto rápido por cuestiones de tiempo sobre el balance de la reforma universitaria, luego podemos conversar sobre ello. Hay todavía unos pendientes respecto a la arquitectura institucional. Yo desde el primer día peleé y seguiré peleando por la existencia de un viceministerio de Educación Superior, porque si tiene el Estado rectoría en la política pública, no lo puede hacer solo con una dirección nacional. Articular más el sistema de aseguramiento de calidad. CINEA se ha avanzado de alguna u otra manera con la acreditación, pero no está alineado del todo con aquello que SUNEDU está planteando. Y la ausencia de una carrera pública para profesores de educación pública. Solamente para mostrar, esto es una curva del año 60 al año 2015 de cómo ha ido la matrícula universitaria. Somos un país que efectivamente, como la mayoría de países de América Latina, tiene una curva ascendente. La línea roja es una línea de la matrícula pública y la línea gris del medio es la matrícula privada. Ya vamos como imaginándonos que la responsabilidad de la expansión universitaria en el Perú ha sido una responsabilidad de la expansión o el crecimiento de la matrícula privada. Esto ya es una línea un poco más corta, del 2000 al 2015, que es hasta el último dato duro de tasa bruta de matrícula, que es la manera más fácil para calcular la cobertura. En el caso peruano, hasta el 2015, ahora ha subido un poco más, hay 46%, es decir, alrededor de 5 de cada 10 jóvenes están en la universidad en este momento en el Perú. Como saben, tenemos 142 universidades, 91 de ellas son privadas, 51 de ellas son públicas y el crecimiento efectivo de universidades privadas empezó en el año 2005, ¿no es cierto? Casi 6 años después de creación de la promulgación del decreto 882. Pero una cosa interesante que pasa en el Perú es que de esas 91 universidades privadas, 50 de ellas son universidades societales o con fines de lucro y 41 universidades son asociativas o sin fines de lucro. Eso quiere decir que tenemos más o menos la misma cantidad de universidades con fines de lucro que universidades públicas en el país. Por cuestiones de tiempo no voy a mostrar esa distribución en las regiones, pero fundamentalmente son en las regiones y no en Lima, donde ha crecido el mayor número de universidades privadas con fines de lucro. En ese contexto, estos son datos del Ministerio de Educación del año pasado. Estamos esperando que salga la data completa, porque el censo del 2010 al 2017 ya estaba bastante desactualizado, ¿no es cierto? Según los registros oficiales tenemos 52.000 casi profesores, 7 de ellos son hombres y 3 mujeres, hay una gran prevalencia de profesores universitarios antes que de profesoras. Además, esa distribución, cuando se mira dentro de las universidades, ya va a salir el informe de un estudio
de nuestra colega Sandra Carrillo, que lo que hace es analizar el caso de la distribución de los cargos en el sistema educativo peruano, y todavía la brecha es mucho más atroz, ¿no es cierto? No solo hay pocas mujeres, sino que las mujeres que están acceden muy poco a cargos en las universidades. Esto es una distribución de profesores nombrados y contratados solo para las escuelas públicas. Hay un 1% de régimen de profesores especiales, que son los profesores que todavía están en tránsito en el marco de la nueva ley. El 75% de los profesores de las universidades públicas en este momento son nombrados, cosa que vamos a ver es absolutamente distinto en el caso de las universidades privadas. Lo gris son hombres, lo rojo son mujeres. Por supuesto, la proporción se sigue manteniendo como en el caso de los totales. Me he equivocado, ahora vamos para acá. Esto es por categoría, que es un tema que no es menor cuando uno quiere discutir elementos de calidad, ¿no es cierto? La estructura de los profesores de las universidades públicas en el Perú es fundamentalmente una estructura que tiene que ver con profesores auxiliares que ocupan alrededor del 40% de todo el profesorado público. Por cuestiones de tiempo voy a pasar algunos elementos de salarios, solamente mencionar que el último incremento de salarios para docentes por categorías, por supuesto, de docentes universitarios de escuelas públicas, tiene que ver con un incremento que es este decreto supremo 103 de este año, que es muy particular porque solo tiene que ver con una bonificación de investigación, y vamos a ver que ahí está la primera trampa en estos desencuentros que estamos teniendo. Paso directamente al primer desencuentro, perdón que corra, pero ya la jefa me ha pasado el papelito. A ver, estamos en un momento de transición, pero estamos en un momento también de una trampa que hay que comprender bien para ver cómo solucionamos, ¿no es cierto? Hay mayor cantidad de exigencias académicas de investigación en ese contexto de reforma, ya hemos visto cómo la ley estimula esto, pero no se ha considerado del todo las características y las condiciones de inversión pública, incluso privada, de investigación y desarrollo. Esto es la distribución de profesores por grados académicos. En lo rojo está lo privado, en lo azul está lo público. Los fondos concursables son para los privados, para los públicos. Sin embargo, el porcentaje de profesores públicos con doctorados, es este gris que está acá a la izquierda, es mínimo respecto al de las universidades privadas. Pero eso cambia a nivel de licenciatura. Por lo tanto, hay poco profesor con maestría y doctorado en general en el sistema público peruano que pueda empezar a hacer trabajos de investigación. Además, con los problemas de posgrado, en el modelo de que en los doctorados, los doctorantes y sus profesores son quienes realizan la mayor cantidad de investigación, por supuesto que se vuelve un poco más dramático la situación. Solamente para deprimirnos un poquito más, ese rojo que está allá es Perú, este barra gris que acá está es Perú, y este es el número de investigadores por 1000 miembros de la PEA, ¿no es cierto? Mientras que hay 2,5 investigadores en Brasil, en Perú no somos ni 1%. Deprimámonos después un poquito más. Esto es la parte buena del asunto. Lo otro es el gasto en investigación y desarrollo como porcentaje del PBI. Acá el rojito nuevamente somos nosotros, y allá en la esquina está Brasil, y en la barra más oscura el promedio de América Latina. El 0,08% según el último censo de Concitec del año pasado está destinado a investigación y desarrollo como porcentaje del PBI. Se imaginarán que la diferencia entre Brasil y Perú es enorme, y obviamente las capacidades, con pocas capacidades de investigación y con poca plata para investigar, las exigencias para que el trabajo de los docentes sea de un docente investigador terminan siendo un primer desencuentro. Para el caso peruano, esto es una cuestión de rangos de edad. No les voy a contar por qué lo hice, porque me preguntaron por el famoso 70 años de la jubilación, cómo estaba distribuida la... pero lo que tenemos es que en general se han registrado en Regina, es solo un indicador, no quiero decir que no hayan otros investigadores fuera de Regina, ¿no es cierto? Pero de algún dato nos tenemos que agarrar. Nos damos cuenta que en el mejor de los casos, entre los más jóvenes, hay un 36% de profesores investigadores. Es decir, el cuerpo universitario de profesores
públicos es un cuerpo de profesores que no hacen investigación, sino que están concentrados en su trabajo de enseñanza, de docencia. Cosa que no está mal, pero entonces veamos cómo no nos desencontramos con las exigencias. Pero en el sistema educativo no solo sirve lo público, sino también lo privado. Y una de las características interesantes de que la literatura internacional dice que fortalece los procesos de investigación, y por eso que en la ley se intentó poner este 25% de profesores a tiempo completo, tiene que ver con la cantidad de profesores ordinarios o contratados. En el caso, en la barra de la izquierda, tenemos la barra gris a los docentes de la escuela pública. El 82% de los profesores universitarios son nombrados en la universidad pública, pero se fijarán en la barra de la derecha, en donde poco más del 90% en las privadas son solo contratados. Considerando que hay 91 universidades privadas, y de ellas 51 universidades con fines de lucro, que es donde se concentra la mayor cantidad de contratados, también estamos en un segundo desencuentro. ¿Quiénes van a hacer la investigación si son estas las condiciones de trabajo de los profesores? El último desencuentro, tiene que ver que sin carrera pública, las mejoras importantes de los salarios en este momento están siendo a través de bonificaciones por investigación, el decreto del que les hablé, sin considerar del todo el número de investigaciones que las universidades realizan, que en el caso peruano es mínimo, como hemos visto, ¿no es cierto? Esta es la estructura salarial al año 2017 de los docentes. El salario del 2016 es la barra más oscura, en el caso de los principales era el 63%, y todos reciben un tercio de su aumento si es que hacen algún tipo de investigación, una bonificación por investigación. Lo que quiere decir es que si no tenemos profesores que investigan, esta bonificación no solo está distribuida en pocas personas, sino que solo representa ese 33% de su salario. Es decir, nuevamente estamos en otro desencuentro, en otra trampa. Termino con algunas reflexiones finales. Que no está mal. No quiero creer que está mal. Quiero creer que así fue la discusión y por lo tanto hay que trabajar en ver cuáles son las mejoras. Lo primero, y creo que no había ninguna otra salida, la reforma universitaria fue diseñada pensándose más en el sistema que en los propios profesores. Y eso de alguna manera tiene algún sentido y una explicación porque la situación de crecimiento desordenado que teníamos en el sistema necesitaba algún tipo de orden. Y por lo tanto, la prioridad se pone en la idea de trabajar el sistema y la estructura del sistema antes que trabajar el capital humano que forma parte de este sistema. Lo segundo es que la carrera sigue siendo planificada pensando más en un mercado académico que compite por fondos, pocos como los nuestros, son muy grandes como los brasileños, y de producción de publicaciones. El próximo año en la facultad vamos a empezar una investigación sobre lo que se llama capitalismo académico. Y finalmente, como en el caso de la educación básica, cosa que deberíamos aprender de los errores que ya se cometieron en las reformas de la educación básica, esto está transformando la identidad profesional de los profesores universitarios. Están empezando a ser productores técnicos especializados de papers y de informes cortos antes que de estos procesos intelectuales de largo plazo, como los que felizmente Gonzalo hace durante tantos años, bajo la presión de este llamado capitalismo académico, en el que se produce investigación corta, rápida y publicable para que pueda obtener no solo las bonificaciones y no solo los reconocimientos del caso, en donde termina la enorme trampa y el enorme desencuentro de los profesores universitarios en el Perú. Muchas gracias. Bien, agradecemos entonces a Ricardo por su presentación. A continuación, vamos a presentar a la doctora Olga Bardales, quien nos va a presentar el tema síndrome de burnout en directores de instituciones de Lima Metropolitana. La doctora Bardales es doctora en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, psicóloga y maestra en educación con mención en didáctica
e Investigación por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Actualmente es coordinadora de la Unidad de Investigación de la universidad, es docente asociada de la Facultad de Educación. Recibimos entonces a la doctora Olga Bardal. Sí, listo. Bien. Muy buenas noches con todas y todos los presentes. Agradecer a la Universidad Cayetano Heredia, a la Facultad de Educación, a la Red Estrado. Lo que yo voy a presentar es una propuesta de un proyecto que lo hemos presentado al Comité de Ética de la Universidad Cayetano Heredia y que ha sido aprobado para ser ejecutado, justamente un proyecto de investigación que se titula Síndrome de Burnout en directores de instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana. En realidad, ahí están los nombres también de los que estamos participando. Para nosotros es muy importante comenzar a trabajar. Nosotros como Universidad Cayetano Heredia no solamente tenemos facultades de ciencias médicas, sino también de psicología y educación. Entonces es un espacio muy importante para poder comenzar a tener estudios diagnósticos, estudios que nos permitan profundizar la real dimensión del estado de salud mental y física en lo que se refiere a nuestros docentes. Y justamente la Red Estrado, a través de las líneas que tiene, para nosotros es una oportunidad muy importante. Bien, primero algunas reflexiones iniciales. Bueno, sabemos que el estrés es ya una enfermedad obviamente moderna y en la cual esta enfermedad profesional está considerada no solamente por la Organización Mundial de la Salud, sino también por la Organización Internacional del Trabajo. Como vemos, es una de las enfermedades profesionales que las menciona dentro de este documento normativo. Así también es importante tener en cuenta que la salud mental de los trabajadores es fundamental, no solo por el impacto que pueda conllevar a nivel personal, ya sea en sus desempeños, en diferentes ámbitos de su vida y en este caso específicamente en el ámbito laboral, sino también en la productividad institucional y, por qué no, también el desarrollo de un país. Actualmente, como sabemos, nuestras instituciones del Estado a través del Ministerio de Economía y Finanza y de la PCM lo que quiere es generar una gestión moderna, y esta gestión moderna de las instituciones estatales la llama justamente una gestión por resultados. Entonces, cada vez tenemos más demandas para generar resultados en los trabajos que se puedan generar en diferentes ámbitos, incluido el de educación. Como sabemos, tenemos los PPRs o los programas presupuestales que tienen que ver con los logros de aprendizaje. Entonces, el recurso humano es clave. Acá simplemente algún contexto normativo que coloco en cuanto a la ley de la reforma magisterial, en el cual se señala explícitamente el requisito para postular, por ejemplo, a la carrera pública magisterial, que en el literal B de este artículo señala que debe gozar con buena salud física y mental, que permite ejercer la docencia. Bueno, esto es importante, tenemos que reflexionar qué es lo que implica tener una buena salud mental y física, ¿no? Entonces yo creo que estudios de esta naturaleza son importantes para comenzar a reflexionar y también, ¿por qué no? Esto es un estudio empírico, pero también comenzar a discutir sobre las teorías al respecto. Y también coloco allí el reglamento de esta ley misma, ¿no? En sus capítulos y en sus articulados, que señala claramente que sobre la formación de los directivos, ¿no? Como ya hemos visto en el título, este trabajo va a versar en una población o en una muestra de directores. Por lo tanto, aquí he extraído algunas partes en donde se habla de esta formación de los directivos, ¿no? Que básicamente tiene la finalidad de fortalecer competencias de este profesor. Como sabemos, un director es un docente, ¿no? Es un docente que a través de la carrera magisterial ha ido generando una promoción en torno a asumir algunas otras responsabilidades y también tener un perfil diferente. Bien, entonces también es importante señalar el marco del buen desempeño directivo, ¿no? Por esta resolución de Secretaría General, en donde ya hay un cambio de la mirada de las competencias, las funciones y el quehacer del director de una institución educativa frente a nuevas demandas, ¿no? Anteriormente, como vemos, el director
se dedicaba básicamente a una función administrativa. Ahora el director va a tener que transitar además a todo lo que es el liderazgo pedagógico orientado a los aprendizajes, ¿no? También es interesante ver cómo un director que es líder, que asume justamente un liderazgo en las instituciones, tiene apropiados resultados en torno al aprendizaje. Entonces, a través de este marco del buen desempeño, tenemos ya un modelo de escuela en el cual se van a considerar 3 ejes importantes: gestión de procesos pedagógicos, la convivencia democrática e intercultural y el vínculo entre la escuela, la familia y la comunidad, que eso es el nuevo perfil y las competencias que tienen que ir formando estos docentes directores. En cuanto al síndrome de Burnout, simplemente para tener un marco, señalamos aquí que en el año 74, Freudenberg, ¿no? Acuña esta situación porque justamente él en su práctica laboral había visto que habían ciertas situaciones en donde las personas manifestaban agotamiento, cansancio, y esto disminuía su productividad, ¿no? Básicamente este es un término que fue empleado en la psicología laboral y que se aplica tranquilamente a cualquier otro ámbito. Como se dice aquí, este agotamiento mental es generado por un estrés prolongado y motivado por una sensación, una percepción de que sus esfuerzos no se ven recompensados. Así también se dice que este síndrome de burnout está mucho más presente en aquellos puestos de trabajo relacionados con atención a terceros. Generalmente se ha trabajado esto en docentes, en personal asistencial de salud, ¿no? O personal que está en contacto con el público. Entonces, básicamente, este síndrome del burnout es todo un proceso, ¿no? Que va a presentarse en la interacción entre las características que nos da el entorno laboral, las condiciones que nos da el entorno laboral, pero también las características personales que tenemos nosotros para poder afrontar. Muchas veces nos demandan más de lo que nosotros tenemos y no podemos responder a las expectativas y las condiciones tampoco no son las mejores. Entonces, ahí es donde se genera este agotamiento profesional, que también es la traducción en español, el agotamiento profesional. Entonces, ¿qué cosa básicamente es lo que caracteriza a este síndrome? La pérdida progresiva de energía hasta llegar al agotamiento, síntomas de ansiedad, de depresión, así como desmotivación en su trabajo y agresividad con los que interactúa. Sensación de fracaso y una existencia agotada y gastada. Muy bien, entonces, por ello es que nos planteamos justamente esta investigación, que es síndrome del burnout en los directores de instituciones educativas públicas de Lima Metropolitana. ¿Por qué hacer la investigación en este sentido? Bueno, primero, no hay en el Perú muchos estudios al respecto, sobre todo en directores, ¿no? En docentes sí encontramos algunos estudios, pero ya a nivel de directores no hay estudios y sobre todo son muy pocos explorados este tipo de ocupación. De otro lado, la mayoría de estudios se ha dado, como digo, en docentes en aula, y además lo consideramos importante puesto que el director tiene un perfil que ahora en este nuevo contexto requiere fortalecerse en la medida que este director pueda coadyuvar a alcanzar las metas establecidas y demandadas. Y además tampoco sabemos que muchos directores, obviamente, como todos, somos heterogéneos, pero no se conocen muchas medidas preventivas, de políticas, que puedan trabajar, ¿no?, estos aspectos para poder superar el estrés que de alguna manera es el causante de este síndrome. ¿Cuál es el contexto del estudio? Bueno, nosotros como investigadores justamente tomamos oportunidades y además las transformamos en conocimiento para capitalizarla y poder generar recomendaciones. Nosotros estamos realizando este estudio en el marco del Diplomado de Gestión Escolar y segunda especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico para directores y subdirectores de instituciones educativas públicas que la Universidad Básica está ahorita desarrollando. En este marco,
Este diplomado tiene como objetivo incrementar la idoneidad y capacidad de los directivos para dar soporte a sus docentes y valorar los resultados de su gestión en las prácticas de enseñanza y condición institucional. Es decir, se está fortaleciendo a este recurso humano que es clave, ¿no? Obviamente rescato en la reflexión también de mis antecesores en torno a ver si realmente esto es lo único que necesita fortalecer o hay otras condiciones que también necesitamos generar para tener a un buen director, ¿no? Y bueno, este programa está dirigido a directores y subdirectores de EBR, EVA y técnico productivo a nivel nacional. Entonces, la pregunta que nos hemos hecho es de qué manera se relaciona el nivel del síndrome del burnout con el tipo de institución educativa, pública, de procedencia, tiempo de servicio en el cargo, edad, nivel de formación profesional alcanzada y vínculo laboral, ¿no? Acá hay algunas variables primarias y secundarias que nos va a interesar poder explorar. El objetivo general es determinar justamente cómo se manifiesta el síndrome de burnout en directores de instituciones educativas públicas de Lima. Los objetivos específicos es identificar el nivel del síndrome del burnout según las dimensiones, describir el nivel del síndrome de burnout según el tipo de institución educativa, pública, procedencia, tiempo de servicio en el cargo, edad, nivel, formación profesional alcanzada y vínculo laboral. Bueno, acá está la población, básicamente, está el diseño y la población que vamos a utilizar. La población es de 2026 directores, ubicados en todas las UGELs de Lima, metropolitana, porque ese es el ámbito que se ha priorizado. Y luego lo que se ha hecho es el cálculo de una muestra, ¿no? A través de una fórmula de proporciones de poblaciones finitas, obteniéndose un total de 279 directores, distribuidos de manera proporcional en cada una de las UGEL y seleccionados de manera aleatoria. Bueno, ahí tenemos la variable principal, que es el nivel del síndrome del burnout, y las variables secundarias que vamos a tomar también con una ficha a fin de poder trabajar ambos tipos de variables. Y vamos a utilizar un instrumento que es muy conocido, que es el inventario de Malach de Burnout Inventory, que es creado justamente por Malach y Jackson, pero que ha sido adaptado y ha sido validado aquí en Perú por Yaja en el año 2007 con un Cronbach de 0.80. Y este instrumento tiene 3 dimensiones, como el agotamiento emocional, la despersonalización y la realización personal. Está de más señalar que las consideraciones éticas van a ser importantes. Nosotros pasamos por un comité de ética en el cual tenemos que respetar la autonomía, aplicar un consentimiento informado, evaluar de que este estudio no genera ningún daño, expone a riesgos innecesarios, la confidencialidad de la información, el anonimato y la beneficencia que se le da a manera de reciprocidad. Y bueno, aspectos ya a futuro es, como les dije, este es un proyecto que ahorita se está ejecutando y que, bueno, ya para el próximo año, para la próxima reunión, vamos a tener resultados que pueden ser de mucha importancia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Olga, por la presentación. Enseguida, entonces, vamos a invitar a Magali Robalino para que pueda hacer el comentario de estas 4 presentaciones. Sí, invitamos entonces a Magali. Bien, entonces dejamos en el uso de la palabra a Magali para que pueda hacernos los comentarios. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer algunos comentarios más bien globales, intentando agrupar algunos elementos que están cruzando los trabajos que hoy han sido presentados y que ustedes han tenido oportunidad de escuchar, porque además no voy a repetir nada de los temas que se han planteado porque han sido bastante claros en relación a las presentaciones. Sí, destacar algunos elementos que me parece que son fundamentales, sobre todo en este intento de fortalecer, y más que fortalecer, de iniciar con mucha fuerza todo un campo de estudio sobre trabajo docente desde esta perspectiva que habíamos comentado al inicio y que ha sido señalada por los colegas que han
que han participado y que han presentado algunas de las investigaciones. Mencionar que hay un elemento que es muy interesante que de alguna forma aparece en los estudios y que tal vez conviene tener presente para los procesos de investigación que se levanten y que está asociado a la necesidad de colocar los temas relacionados con trabajo docente, con situación docente, con condición docente, de la manera que aparece en los estudios, sobre esto que podría considerarse como la historicidad, el contexto, una línea de tiempo. Esto vemos en varias de las presentaciones que está, lo que quiere decir que al hablar de trabajo docente hay que pensar en qué contexto se insertan estos procesos de trabajo de los profesores. Si bien este es un elemento que aparece en varios de los proyectos de investigación en general, pero en el caso de trabajo docente es como necesario delimitar cuál es el escenario y el campo en el que se constituye el trabajo de los profesores, como aparece aquí en los estudios planteados. Un segundo elemento que también me parece interesante, que particularmente aparece en las tres primeras presentaciones. Yo supongo que en el caso del estudio presentado por Olga, esto va a aparecer ya el momento en que se vaya construyendo todo el documento del proyecto, pero interesante este reconocimiento de los nuevos escenarios en los cuales hoy los profesores y profesoras están trabajando. Creo que este reconocimiento de los nuevos escenarios tiene algunos elementos interesantes, como primero el reconocer que el trabajo docente es un factor fundamental en los procesos de transformación educativa, pero además el reconocimiento de todas las dimensiones que operan en el trabajo de los profesores. Y al hablar de las dimensiones, estamos hablando también de la necesidad de acciones relativas al desarrollo docente desde una lógica mucho más integrada. Creo que este es un aspecto bien importante que se destaca en las presentaciones que acaban de hacer los colegas y que conviene también tomar en cuenta. Es decir, 1, contexto; 2, multidimensionalidad del trabajo de los docentes, porque eso también da lugar a pensar en procesos de investigación que abarcan esta noción de trabajo docente en un marco que va más allá de la transmisión de conocimiento, del trabajo del aula, sino que opera en un escenario con múltiples factores sociales, pero opera también a través de múltiples dimensiones. Un tercer elemento que particularmente aparece en el trabajo del profesor Pacheco tiene que ver, y que se asocia también a los nuevos escenarios, es todo este tema de las sociedades del conocimiento. Es decir, es parte de los nuevos escenarios que también fue mencionado por el doctor Cuenca, por Ricardo, y donde empezamos a hablar de que hay un conjunto de elementos que están jugando en el contexto y que intervienen directamente en el trabajo docente y que no siempre son considerados. El tema de las tecnologías de información y comunicación, o como llama el profesor Pacheco con mucha más propiedad, en las sociedades del conocimiento, no tiene que ver solamente con la presencia de los equipos informáticos, tiene que ver con todos los procesos y las dinámicas que en relación al aprendizaje y al conocimiento ocurren en el contexto y que están incidiendo en las generaciones que hoy van a la escuela, que son radicalmente distintas de las generaciones anteriores, pero además son radicalmente distintas de una generación a otra. Y esto tiene que ver, y aquí los colegas son psicólogos y estudiosos de estos temas, saben mucho más, en que están modificándose los estilos de aprendizaje, las maneras de comprender, las maneras de relacionarse con el mundo, y estos son temas que no están incluidos en la formación del profesorado, en el desarrollo de los profesores, y por eso es que a veces los profesores, como veíamos en una de las láminas, están un poco aislados de lo que está pasando en el aula, están aislados de sus propios estudiantes, y ahí hay un tema que después aparecerá, por ejemplo, relacionado con el burnout o con todos los temas de salud mental. También parecería bien interesante el hecho de que estos escenarios cambiantes, y aparece bastante en el estudio que acaba de presentar Ricardo, sobre el peso que tienen los cambios de escenarios, pero también las leyes y las regulaciones sobre trabajo docente que tienen que ver con una demanda y una sobreexigencia también sobre el trabajo de los profesores. Y que esto tiene múltiples maneras de expresarse.
con todos los procesos de evaluación. No estamos hablando de si los procesos de evaluación están bien o mal, sino simplemente es un dato a la realidad, los procesos de evaluación, los informes que tienen que presentar, los formatos que tienen que entregar y los directores y los docentes, en fin. Y no es un tema de Perú, es un tema que en realidad aparece en varios países de la región. De hecho, Brasil tiene una investigación súper interesante y sería muy bueno, Olga, revisar una investigación que hace precisamente el grupo de estudios sobre trabajo docente de la Universidad Federal de Minas Gerais en el marco de la red Estrado con la Confederación de Trabajadores de Brasil, no está, ya se nos fue Jorge Jaime para que nos recuerde el nombre del sindicato, CENTE. Entonces, ellos hacen un estudio en 11 estados brasileños sobre la condición docente y uno de los hallazgos es que hay una relación directa entre la motivación de los profesores y su satisfacción con el trabajo y todas las sobreregulaciones, especialmente relativas a la cantidad de informes y formularios que tienen que presentar. Entonces, esto aparece de una forma bastante marcada y especialmente en el trabajo que ha sido mencionado por Ricardo. El otro tema que aparece como de manera interesante en los estudios y que yo creo que también tiene que ser considerado porque es la naturaleza del trabajo de los profesores, es cuáles son las categorías que están jugando al momento de definir la naturaleza del trabajo docente. Y una categoría fundamental es la categoría o la noción de calidad de la educación, seguramente uno de los términos más polisémicos, porque ¿cómo entender calidad de educación? Depende de cómo estamos asumiendo también los modelos sociales, los modelos económicos, la manera como la educación juega o no en la estructuración de estos modelos y finalmente la manera como asumimos la educación, si como derechos, si como lucros, si como mercancía, que aquí en varios de los trabajos aparece. ¿Cómo asumir el tema calidad de educación? Creo que es una discusión fundamental al momento también de definir cuál es el trabajo de los profesores. Si asumimos que calidad de la educación es logro de aprendizaje en algunas áreas cognitivas, el trabajo de los profesores se explica en la transmisión del conocimiento y por lo tanto el énfasis de la formación en las didácticas y en el uso de materiales y en el uso de tecnologías. Si asumimos que una educación de calidad es una educación que construye ciudadanía, participación, autonomía, capacidades para insertarse en el mundo, no solo en el trabajo, no solo en el mercado, sino en el mundo, el trabajo del profesor tiene otro tipo de connotaciones y por lo tanto la formación, la carrera, los procesos de evaluación, la valoración también cambia. Un aspecto que tal vez resulta bien importante, que ha sido aquí levantado también, es cómo los escenarios están traduciéndose en aspectos concretos que modifican el trabajo docente. Y Ricardo decía, sin tener presente las características de los profesores. Hay una sobredemanda o aparecen, por ejemplo, demandas respecto de que las universidades tienen que investigar, lo cual es absolutamente legítimo, es parte del etos universitario, pero esto aparece como una regulación, aparece como una prescripción sin necesariamente estar acompañado de procesos de cambio que den a los profesores las capacidades para investigar y que además de la investigación hagan una fuente de conocimiento y de satisfacción con su trabajo en lugar de ser una sobrecarga que más bien limita su trabajo en las universidades. Y ahí aterrizo casi para terminar con este tema de que la sobredemanda, la desmotivación, la falta de reconocimiento son causas, entre otras, de condiciones de trabajo que afectan directamente la salud mental. Y por eso me parece que esta investigación propuesta por la Universidad Cayetano Heredia, incluyendo en el equipo de investigación a Liliana, es relevante, es extremadamente relevante. Primero, porque el tema de la salud docente tiene un peso central en el desempeño docente si es que entramos por el lado de eficiencia, efectividad. Es decir, hay una relación entre la salud de los profesores y la calidad de su desempeño y por lo tanto la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Porque tiene que ver, por ejemplo, con los climas del aprendizaje, con la forma como se construyen las dinámicas en el aula. ¿Sí? Todo esto tiene una relación
extremadamente directa, sin dejar de lado, por otro lado, las condiciones propias de los profesores en términos de salud, de consultas médicas, de inversión que hay que hacer en temas de medicamentos, en fin. Hay varias investigaciones, cierto que hay un déficit, en este campo hay un déficit, en realidad hay un déficit sobre investigaciones en trabajo docente, pero de todas creo que en el tema de salud docente es uno de los déficits mayores. De hecho, aquí en Perú, hablábamos con Ricardo, hay tal vez 6 trabajos, y uno de estos trabajos estuvo vinculado a un estudio que hicimos a nivel regional, que de paso también sería interesante mirar, que coordinamos desde la Oficina Regional de Educación de la UNESCO en Santiago, que fue precisamente un estudio en 7 países sobre salud docente y condiciones de trabajo, que además tiene un marco teórico que mira la salud en el contexto del trabajo docente, del trabajo en general y de los escenarios sociales y los contextos económicos y políticos donde funcionan los trabajadores, ¿no? Creo que además el tema del burnout, que es así, literalmente salir quemado, tiene que ver también con esto que hoy esperamos de los profesores y de los trabajadores, que cuando uno trabaja tenga satisfacción en lo que hace, que el trabajo sea una fuente de alegría, no solamente una fuente de donde queremos vivir para resolver los temas materiales, sino que realmente haya como esta vinculación entre la realización personal y el trabajo profesional, y por eso nos parece que este es un tema de gran importancia. Bueno, saludar el hecho de que hoy hayamos tenido 4 trabajos muy interesantes. Quisiera también valorar este esfuerzo que han realizado los investigadores que aquí han presentado, reiterar la necesidad de seguir investigando sobre trabajo docente. Creo que este es un muy buen inicio de la red Estrado en el Perú, y esperamos tener pronto resultados de esta investigación, y yo hasta intentaría pensar en la posibilidad de ir especializando las investigaciones y animando nuevas investigaciones sobre este tema. Desde el lado de la UNESCO, ratificar nuestra disposición para apoyar el desarrollo y el crecimiento de la red Estrado, así como hemos apoyado el crecimiento de la red Quipus, que es una red de formación docente. Y aquí está nuestra colega de UNESCO, Sandra Carrillo, que es parte también de esta coordinación de la red Estrado, apoyando el trabajo, y también hay colegas como Elisa Díaz, como Lisbeth Delgado, que están también aquí, que es una expresión y una evidencia, ahora que estamos en el mundo de las evidencias y de los resultados, como mencionaban en la presentación de Olga, que vamos a seguir apoyando. Así es que muchísimas gracias, animarles a seguir investigando, las autoridades que están aquí, a crear condiciones para que sus profesores y sus estudiantes coloquen el tema de trabajo docente como un tema central en la investigación, y quienes vienen también de los centros de investigación, abrir la agenda para que el tema de trabajo docente se convierta en un tema de investigación en las ciencias sociales. Muchas gracias. Bien, agradecemos a Magali Robalino por este esfuerzo de síntesis y resaltar las ideas principales con respecto a cada una de las investigaciones. Igualmente, reitero mi agradecimiento al doctor Gonzalo Pacheco, a Hermes Rivera, a Ricardo Cuenca y a Olga Bardales por su participación, a todos ustedes. Y como bien dice Magali, este es el inicio de la realización y presentación de investigaciones relacionadas al trabajo docente. Esperamos que en agosto, que es el evento principal, podamos contar con una variedad de investigaciones de acuerdo a los ejes que nos plantea esta red. Y les agradezco a cada uno de ustedes. El horario es un poco difícil, ¿no? Ya estamos terminando el año académico y obviamente hay muchas tareas para finalizar, pero por eso es que nuevamente desde la Universidad Peruana Cayetano Heredia agradecemos a todos y especialmente de la Facultad de Educación. Gracias.